Desde principios del mes de julio de este año, las tropas estadounidenses y sus aliados de la OTAN abandonaron la base militar aérea más importante y la última que quedaba activa, utilizada por el ejército de Estados Unidos en Afganistán, con lo que dio inicio a la salida de sus tropas y que concluyó con 2 décadas de presencia norteamericana en esa nación invadida desde el año 2001, bajo el argumento de combatir y disuadir a grupos extremistas como los talibanes, de dar cobijo, alentar o desarrollar actividades terroristas como las que sufrió Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre de aquel año. El presidente estadounidense Joe Biden defendió su decisión de retirar las tropas de su país, puesto que consideró cumplida su misión luego de la muerte de Osama Bin Laden en mayo del 2001 y responsabilizó al gobierno y ejército afganos por no defender a la nación del asedio de los talibanes que se hicieron, como es lógico, con el dominio del país rápidamente para infortunio de buena parte de la población civil que busca desesperadamente abandonar Afganistán. Y sobre todo, debe decirse, de las mujeres, a quienes el régimen talibán, con su extremismo religioso, quiere mantener como en la Edad Media. Los invito a ver el siguiente trabajo que preparamos sobre este tema de la mayor relevancia para el mundo. Acompáñenos, por favor. El pasado 11 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el total retiro de sus tropas de Afganistán, país al que decidieron declararle la guerra luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando supuestamente los talibanes, específicamente el grupo de Al-Qaeda, estrellara aviones secuestrados contra 4 objetivos, entre ellos el Capitolio y las Torres Gemelas. Hay que recordar que antes de esta invasión, también conocida como la guerra contra el terrorismo, el talibán gobernaba Afganistán y dieron refugio a Al-Qaeda. Vale hacer mención que los talibanes son una facción fundamentalista islámica nacida de los muyahidines, un grupo auspiciado por Estados Unidos entre los años 70 y 90, con armas y dinero para hacer frente a un gobierno socialista que estaba apoyado por la ex Unión Soviética. Al mes de iniciada aquella guerra, las fuerzas talibán se retiraron de Kabul, la capital y ciudad más grande de ese país asiático, y se refugiaron en las montañas, ante la invasión de las tropas norteamericanas en su país, comenzando así lo que supuestamente sería una nueva era para Afganistán. Sin embargo, tras el anuncio de Biden del retiro de sus tropas, los afganos comenzaron a buscar refugio en países europeos por miedo a que el talibán volviera a hacerse del poder y con ello sus ideas ultraconservadoras islamitas, casi medievales que en el pasado incluyeron lapidaciones, amputaciones y ejecuciones públicas, golpeando más a las mujeres. Son ellas las más afectadas en sus derechos, las que tienen miedo ante la visión extremista de los talibanes que no permiten que las mujeres estudien, trabajen y que deben cubrirse totalmente con la burka o el velo que las invisibiliza prácticamente. A la cuenta de los talibanes debemos anotar el atentado que casi le cuesta la vida a Malala Yousafzai por su activismo en favor de la educación de las niñas y jóvenes en Pakistán, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años. Y como fue, los talibanes poco a poco fueron ganando terreno hasta hacerse de nuevo con el control de Kabul tras la huida, el pasado domingo, del presidente afgano Ashraf Ghani, mientras las fuerzas del gobierno, armadas y entrenadas por años por Estados Unidos, simplemente se disolvieron. El miedo, la desesperación y las ganas por vivir en un país libre quedan reflejados en el video que ha dado la vuelta al mundo, donde se aprecia a ciudadanos afganos aferrados a un avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que tras alzar el vuelo terminan cayendo al vacío. En estos días, Biden ha sido duramente criticado, incluso se habla de una de las mayores derrotas de la historia del país de las barras y las estrellas, toda vez que este conflicto que duró 20 años costó miles de millones de dólares y la muerte de cerca de 6.500 estadounidenses, más casi 170.000 pérdidas humanas entre policías afganos, civiles y combatientes de oposición. Además, se estima que el país asiático ya no recibirá el mismo financiamiento económico, lo que se traducirá en un golpe fuerte para sectores estratégicos como salud, educación y gobernanza. Es evidente que ni en 2001 ni ahora Estados Unidos pensó en la vida de los ciudadanos afganos, quienes depositaron su confianza en la primera potencia y ahora tienen un sentimiento de abandono, por lo que tratan de salir del país por cualquier vía y han comenzado a reconfigurar nuevas rutas migratorias para llegar a Europa Occidental.
Tan solo en la primera mitad de este año, la Agencia Europea Fronteras registró alrededor de 3.200 intentos de salidas ilegales, lo que en estos días seguro aumentará aún más. Pareciera que los únicos que ganaron con la decisión de Biden fueron los talibanes, quienes retomaron el poder político, se hicieron de armas, municiones, helicópteros y equipos militares que eran de las fuerzas afganas. Pues lo que queda al final de este episodio de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán nos hace recordar la humillante derrota de su ejército hace 46 años en Vietnam, una intervención militar fallida, la de aquel entonces, con grandes pérdidas en vidas humanas y un elevadísimo costo que habría de marcar para mal a varias generaciones de estadounidenses. Hoy la historia se repite, una nueva derrota para el arrogante país del norte que ahora, sin cumplir su pretendida misión de combatir a los extremistas, deja su suerte a la población civil en manos de los talibanes. La historia, cansada de crear, se repite y no se aprenden las lecciones de ella.